Bien, entonces vamos a analizar dos ejemplos. Entonces, imaginémonos que acá esta gráfica va a ser para una frecuencia W1, esta va a ser para una frecuencia W2, ¿listo? Entonces, acá tenemos nuestra señal de entrada, BI, para una frecuencia, llamamos una frecuencia W1, que va a ser una frecuencia baja. Imaginémonos que esa frecuencia W1 está por acá, en la frecuencia W1, y entonces lo que queremos es analizar, conociendo esta señal de entrada y esta función de transferencia, cuál es el voltaje en el condensador. Entonces, lo que nos dice es, de acuerdo a esta expresión que tenemos acá, podemos calcular la amplitud del voltaje en el condensador a partir de la amplitud, o la magnitud, perdón, la magnitud del voltaje de entrada y la magnitud de nuestra función de transferencia. Y podemos conocer la fase de nuestro voltaje en el condensador a partir de la fase del voltaje de entrada y la fase de la función de transferencia. ¿Cuál sería la magnitud del voltaje de entrada para esta frecuencia W1? Pues simplemente es su nivel de amplitud. Entonces, por lo tanto, C es la magnitud de nuestro voltaje de entrada. ¿Listo? Por ejemplo, acá ya lo tengo definido como C. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la función de transferencia para esa frecuencia en particular? Pues la magnitud estoy diciendo que vale 1. Por lo tanto, la magnitud A va a estar ubicada también en ese mismo punto. ¿Listo? Es decir, que la magnitud del voltaje de salida es exactamente la misma magnitud del voltaje de entrada. Van a llegar exactamente a valer lo mismo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la fase de esa señal de salida, la señal del condensador? Pues la fase simplemente es la fase del voltaje de entrada. La fase sería simplemente esto, desde acá hasta acá, esto sería alfa, más la fase de la función de transferencia. La fase de la función de transferencia en este punto vale 0. Por lo tanto, la fase phi de la señal de salida es exactamente la misma fase alfa. Alfa más 0 pues va a ser la misma. Entonces, esto sería también phi. Es decir que para esa frecuencia en particular, el voltaje en el condensador va a tener la misma magnitud del voltaje de entrada y la misma fase. Es decir, que si los graficáramos uno y el otro, pues básicamente las dos gráficas se superpondrían. ¿Listo? Estaríamos como colocando las dos gráficas una encima de la otra, porque ambas tienen mismo valor de magnitud y mismo valor de fase. Ahora analicemos otra frecuencia, una frecuencia por acá W2. Entonces, para esa frecuencia W2, que estoy asumiendo que es una frecuencia más grande, alta, entonces vamos a analizar primero cuánto vale la magnitud. Entonces, primero tenemos que coger la magnitud del voltaje de entrada y multiplicarlo por la magnitud de la función de transferencia. Pero la magnitud de la función de transferencia es menor que 1, es decir, que A va a ser menor que la magnitud del voltaje de entrada. Por lo tanto, en este caso en particular, A va a estar ubicado, digamos, por acá. Va a ser más pequeño que la magnitud del voltaje de entrada. ¿Y cuál es la fase? Recordemos que desde acá hasta acá es la fase alfa del voltaje de entrada. Y acá lo que nos dice es que para esa frecuencia en particular, la señal se está trazando menos pi medios. Es decir, que le estoy restando pi medios a la fase de nuestro voltaje de entrada. Restarle pi medios al voltaje de entrada implica correrlo más hacia la derecha. En este caso, cuando yo le resto acá a la función coseno, al ángulo de la función coseno, lo que estoy haciendo es desplazándose a la derecha. Por lo tanto, entonces el valor de phi estaría ubicado por acá. Entonces digamos que acá arranca y el valor de phi estaría ubicado por acá. Entonces, desde acá hasta acá sería mi valor de phi. ¿Listo? Donde este valor de acá, que es el desfase, es beta, que en este caso valdría, digamos, menos pi medios. ¿Listo? Sería beta igual a menos pi medios. Entonces, por lo tanto, si yo quiero graficar la respuesta al voltaje en el condensador, pues simplemente tengo que tomar en cuenta que esta es la amplitud máxima a la que va a llegar y va a llegar desfasado menos pi medios respecto al voltaje de entrada, es decir, que va a estar atrasado. Arrancaría, digamos, por acá, bajaría por acá, llegaría por acá, a esta amplitud, luego bajaría por acá, alcanzaría el máximo por acá y volvería a alcanzar el mínimo por acá. ¿Listo? Entonces, esta gráfica azul sería la respuesta del voltaje en el condensador
para esta frecuencia W2. En este caso en particular, entonces evidenciamos una reducción de amplitud, una atenuación y un desfase entre la señal de entrada y la señal del voltaje en el condensador. Entonces, es importante este análisis. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente conociendo el voltaje de entrada, que es esta gráfica roja, y conociendo la función de transferencia, podemos a partir de ello deducir cuál es la respuesta en el tiempo de nuestra señal de salida, en este caso nuestra señal del voltaje en el condensador.